Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani y vamos con un nuevo episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid, episodio número 17 para este domingo. Y vamos a hablar de varias cosas importantes. Es verdad que no ha sido un fin de semana demasiado prolífico para las noticias y rumores de fichajes, con la Eurocopa, con ese partidazo de España ante Alemania, pero sí que es verdad que han vuelto a salir cosas importantes y sobre todo yo creo que va a volver a estar marcado este episodio por Álvaro Morata. Y es que está siendo un lío de narices lo de Morata este verano, porque hoy ha vuelto a hablar en el desmarque en Deportes 4 y ha vuelto a dejar abierta la puerta a su salida del Atlético de Madrid. Vamos a escuchar literalmente lo que ha dicho Álvaro Morata en este episodio, pero también vamos a hablar de otros nombres como Janko, que parece que el Atleti acelera según diversas informaciones e incluso en Marca dan por hecho que va a ser el siguiente fichaje del Atlético de Madrid, más allá de Lenormand, del que también vamos a hablar y vamos a ver cuándo se podría hacer oficial su fichaje por el Atlético de Madrid, y otros nombres como Joao Félix, que también ha sido protagonista de este fin de semana y que una vez terminada su participación en la Eurocopa parece que tendrá que volver a la disciplina del Atlético de Madrid si nada lo remedia, así que veremos a ver qué puede remediar esa vuelta de Joao Félix. También vamos a hablar de Mikel Merino, porque en Marca han hablado de cuál puede ser su posible precio de salida de la Real Sociedad, y otros nombres como Javi Galán, que hay un club de Italia interesado en el lateral izquierdo, David Soria, que gusta mucho el Atlético de Madrid por si se va Moldovan como portero suplente, y otros muchos nombres que vamos a tratar en este episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Así que nada, antes de empezar, como siempre hacemos, recordamos que tenéis disponible los parches de padres a hijos. Aquí tenéis el modelo y los precios. Si estáis interesados podéis contactarnos por correo electrónico de padresaihos@gmail.com, también a través de Twitter y Instagram. Lo dejamos todo en la descripción del vídeo en YouTube, y si preferís comprarlos físicamente, una vez que vuelva a estar empezada la temporada, estarán disponibles en el puesto de Jaime, enfrente del gran escenario en los alrededores del Metropolitano. Así que nada, una vez dicho esto, empezamos con este episodio 17 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Y como decía al principio del vídeo, el tema de Morata ya está dando dolor de cabeza a muchos, incluido a mí, por ejemplo, porque retomamos un poco lo de esta última semana. Parecía que se iba a ir a Arabia Saudí, al día siguiente dio marcha atrás a su salida a Arabia Saudí y, de hecho, en Instagram puso que, bueno, él sueña con ganar títulos con el Atlético de Madrid, en una publicación en Instagram que estaba, pues también hecha en colaboración con el propio Atlético de Madrid. Tras esta publicación ya se dio por hecho que iba a continuar en el Atleti la próxima temporada, pero otra vez al día siguiente el Milan surgió como equipo que está muy interesado en Morata, con esas informaciones de Di Marzio y que también confirmaban otros periodistas italianos, que Ibrahimovic había insistido mucho en su fichaje, que está insistiendo mucho en su fichaje. Ahora hablaremos de la vía del Milan, porque también han salido nuevas noticias de Di Marzio. Pero hoy, en el desmarque, en Deportes 4, ha vuelto a hablar Álvaro Morata, y creo que con lo que ha dicho deja un poco anulada la publicación que hizo el otro día en Instagram, porque si parecía que se iba a quedar, con esto nuevo que ha dicho Morata hoy, yo creo que da la sensación de que se va a ir Álvaro Morata, y esto es un carrusel de emociones con Álvaro Morata. Así que vamos a escuchar literalmente lo que ha dicho el delantero en Deportes 4 y luego lo hablamos. No, 100% concentrado en el partido de la Eurocopa, por eso no quiero, porque quería era estar tranquilo. Al final es mi sentimiento y todas las personas que me conocen lo saben, pero no sé, en el fútbol no hay nada seguro y bueno, habrá que ver cómo terminamos, todas estas cosas y ahí ya pues veremos. Veremos qué pasa, porque el otro día has puesto un mensaje en Instagram, que no sé si es un mensaje para tranquilizar a los atléticos o simplemente para decir quiero estar tranquilo y cuando acabe la Eurocopa ya veremos. O puedes decir el año que viene voy a estar en el Atlético. No, es mi opinión desde lo más dentro que tengo, pero luego es lo que digo muchas veces. Hay momentos que en España pues es complicado para mí y estoy hasta las narices del discurso de victimismo, de que me estoy quejando, pero bueno, solo quiero que acabe de la mejor manera posible esto y disfrutar, porque también puede ser mi último torneo con la selección. ¿Eso no lo vas a aclarar hasta que no acabe la Eurocopa? Depende de cómo vaya todo. Al final es difícil tomar una decisión así, pero creo que también pues es una posibilidad. Pues yo creo que lo que se puede sacar en claro de esto es que, bueno, lo ha hecho el mismo Morata al principio del audio que habéis escuchado, que hizo la publicación el otro día de que soñaba con ganar títulos en el Atleti porque quería quedarse tranquilo de cara a la Eurocopa. Es decir, que no dijo que se quedaba en el Atlético de Madrid. Muchos también lo pueden interpretar como que negó que se fuera a Arabia Saudí, porque él siempre se ha dicho que quiere irse a Italia. Y en cuanto ha salido el rumor del Milan,
pues quizás ha vuelto a abrir esa puerta de salida del Atlético de Madrid. Con esto último que ha dicho lo dice todo, yo creo. Dice, depende de cómo vaya todo, es difícil tomar una decisión así, pero es una posibilidad la salida del Atlético de Madrid, así que lo de Morata vuelve a estar totalmente en el aire. No sabemos si se quedará, si se irá, pero a mí, por la sensación que me está dando todo esto, es que quizás podría ya darse su salida a Italia. Es sensación, como digo, no es información, porque es que con Morata nunca se sabe, pero que diga que un día se queda y al otro día dice que, bueno, que puede salir perfectamente, que es una posibilidad, pues esto también está empezando a cansar mucho a la afición del Atlético de Madrid, que ya he leído bastantes críticas a la actitud de Álvaro Morata, que sigo pensando que es un buen delantero, que es una gran persona. Creo que lo ha dejado también entrever en muchas ocasiones, que me parece una muy buena persona Álvaro Morata, pero creo que aquí no está, bajo mi opinión, no está sabiendo gestionar de momento todo esto, de su salida, de si se queda en el Atleti, así que veremos a ver qué ocurre con Morata. Como decía antes, del Milan hay que seguir hablando en relación con Álvaro Morata, porque Di Marcio ha vuelto a informar a través de su página web de que Ibrahimovic está presionando muchísimo para convencer a Álvaro Morata de que fiche por el Milan. Dice Di Marcio, ha vuelto a insistir en que aún falta su respuesta definitiva, la respuesta definitiva de Álvaro Morata, y que está centrado totalmente en la Eurocopa, como ya he dicho en esas palabras que hemos escuchado antes. Así que la vía del Milan creo que está más abierta que nunca. Si Ibrahimovic insiste muchísimo, y ya informó el otro día Di Marcio que el Milan está, bueno, dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de 12, 13, 15 millones de euros por Álvaro Morata, ya solo quedaría que lleguen a ese acuerdo con el jugador, que haya entendimiento en todas las partes y que Morata fiche por el Milan. Así que, como he dicho antes, no sabemos lo que va a ocurrir con Morata. Vamos a ir informando de lo que ocurra aquí en De Padres a Hijos. Pero, como digo, la vía del Milan parece más abierta que nunca con esa insistencia de Ibrahimovic, según ha informado el periodista fiable, yo creo, Gianluca Di Marcio. El otro delantero que sigue de momento en plantilla del Atlético de Madrid es Samu Omorodion, que ya sabemos va a ir a los Juegos Olímpicos con la selección española. Y hace ya unas semanas salió esa noticia de que el Chelsea había ofrecido 40, 45 millones de euros incluso, se acercaba la oferta a los 50, y el Atlético de Madrid rechazó esas ofertas por Samu Omorodion por parte del club londinense, y Fabrizio Romano hoy ha recuperado ese interés del Chelsea. Ha dicho el periodista italiano que Samu Omorodion se mantiene como uno de los objetivos del Chelsea. El Atleti sigue sin querer venderlo, ni mucho menos, pero el Chelsea está manteniendo todavía contactos activos con el entorno del futbolista, y en el caso de que el Atlético de Madrid cambie de opinión en los próximos meses o en las próximas semanas, el Chelsea podría contactar de nuevo con el Atlético de Madrid, aunque de momento el propio Samu Omorodion quiere seguir en el Atleti, así que se mantiene un poco lo que ya se decía hace semanas con Samu Omorodion. Él quiere seguir, el Atleti quiere que siga, pero el Chelsea sigue atento y sigue conversando con el entorno del futbolista a ver si puede intentar convencer al jugador y luego ya convencer al Atlético de Madrid. Es una información esta, por cierto, confirmada por Mateo Moretto, que también ha dicho que a pesar de las calabazas que ha dado el Atleti al Chelsea por Samu Omorodion, el Chelsea va a seguir intentando su fichaje. También va a ser un culebrón grande, además del de Morata y el de Samu, el de Joao Félix, porque, bueno, vemos la imagen del otro día, no fue su noche, ni mucho menos, falló el penalti que eliminó a Portugal de la Eurocopa frente a Francia en la tanda de penaltis. Y las últimas semanas también han sido muy movidas, porque salió el interés de Aston Villa, que a ver qué pasa con el Fútbol Club Barcelona, pero también diversos medios han dicho que sí que el Barça va a intentar su cesión otra vez, pero ya cuando termine o vaya a terminar el mercado de fichajes, porque ahora mismo está la cosa bastante inviable. Y luego también lo del Benfica, que la semana pasada salió esa oferta de 20 millones por el 50%, también otros medios y otros periodistas dijeron que eran incluso de más de 30 millones. De momento no se ha confirmado nada desde aquí desde España. Bueno, sí, se ha confirmado a través de Marca y de Mateo Moretto, perdón, que el Benfica sí que está interesado en Joao Félix, pero que aún no ha hecho ninguna oferta oficial. En Sport, Luis Miguel Sanz ha dicho que el Atlético de Madrid y el Benfica están cerca de llegar a un acuerdo por Joao Félix. El acuerdo sería de en torno a los 30 millones de euros por el 50% del propio futbolista. Solo faltaría el ok de Joao Félix, pero como digo, esta información de Sport salió el jueves o el viernes, si no me equivoco. De momento no hay ningún otro medio que lo haya dicho, así que vamos a dejar esta oferta o esta negociación con el Benfica un poco en stand-by. Lo que sí que es cierto es que una vez terminada la participación de Joao Félix en la Eurocopa, vuelve a ser un problema para el Atlético de Madrid, un Atleti que, según ha comentado Marca, esperaba que la Eurocopa fuera un torneo en el que Joao Félix se luciera para que otros equipos pudieran verle y pudieran estar interesados en él, pero no ha sido así ni mucho menos. Ha jugado muy poquito, lo que ha jugado no ha sido ni mucho menos llamativo. De hecho, como he dicho antes, el penalti decisivo lo falló el otro día con Portugal, y en Marca han dicho que Joao Félix debe volver a la disciplina del Atlético de Madrid para empezar la pretemporada el 27 de julio.
Claro, esto va a ser un problema. Ni el club quiere tener a Joao Félix, ni el propio Simeone quiere tener a Joao Félix, y yo creo que ni Joao Félix quiere estar en el Atlético de Madrid. Así que en Marca dicen que el club quiere evitar a toda costa que Joao Félix vuelva a la disciplina del Atlético de Madrid antes de que empiece la pretemporada. Pero claro, aún no tiene un destino claro. Como he dicho antes, lo del Benfica, veremos a ver si se hace o no, porque hay diversos medios que lo dan como he dicho antes, Sport lo da como avanzado, pero otros dicen que aún no ha habido oferta con el club portugués. También está lo del Aston Villa, del FC Barcelona. No hay nada claro, ni mucho menos con Joao Félix, así que muchos medios, Marca ya sobre todo, han tildado un poco de una carrera a contrarreloj con Joao Félix para solucionar su futuro antes de ese 27 de julio, en el que está citado ya con el Atlético de Madrid. También creo que va a ser algo parecido a contrarreloj, porque yo creo que el Atlético de Madrid va a querer tener cerrado a Janko antes de que empiece la pretemporada, y es que parece que hay un acelerón del Atleti por el defensa eslovaco. Según Santiago Una, con estas nuevas reuniones que ha habido entre Feyenoord y Atlético de Madrid, el Atleti ha ofrecido alrededor de 24 millones de euros más bonus por Janko. El Feyenoord pediría unos 35 millones, pero va a haber nuevas reuniones, además que el futbolista ya ha dado el sí al Atlético de Madrid, y es por ello que en Marca David Medina directamente ha dicho que Janko apunta a jugar en el Atlético de Madrid. Dice que, bueno, que puede ser perfectamente, que en los próximos días se desbloquee un poco la situación y que, bueno, de hecho el Atleti ha acelerado esas negociaciones con el Feyenoord, confirma esas negociaciones, aunque dice David Medina que el Atleti no se va a volver demasiado loco con el precio, va a intentar rebajar esas pretensiones del Feyenoord. Ya hemos dicho 35 millones que pide el equipo neerlandés. Así que, bueno, veremos a ver si esta próxima semana pues el Atleti avanza más en el fichaje, pero como he dicho antes, y lo comentaba David Medina en Marca, apunta, dice Janko, a fichar por el Atlético de Madrid. Sería el segundo fichaje después de un Lenormand. Ya vamos a hablar también del central español, que ya está hecho. De hecho, en el canal tenéis ya disponible el análisis y reaccionando a Robin Lenormand. Dejaremos en una tarjetita aquí arriba por si aún no lo habéis visto, donde analizamos su trayectoria, sus datos, estadísticas, y también vemos un vídeo de sus mejores momentos con la Real Sociedad en las últimas temporadas. ¿Y por qué vamos a hablar hoy de Lenormand cuando ya parece que está cerradísimo? Es porque en Mundo Deportivo Chema Fuente ha comentado que Lenormand le planteó al Atlético de Madrid que se respetase su participación en la Eurocopa a la hora de hacer oficial su fichaje. Es decir, que parece que una vez que, cuando termine la participación de España en esta Eurocopa, que como he dicho, ya dije en un vídeo, esperemos que sea ya después de la final, el 15 de julio, sea ahí cuando se anuncie oficialmente el fichaje de Robin Lenormand por el Atlético de Madrid. Así que se respetará la participación de España y de Lenormand con España en la Eurocopa, y una vez que termine ese paso, pues ya será oficial el fichaje de Robin Lenormand. Veremos a ver si el jugador aún oficialmente de la Real Sociedad viene acompañado de su compañero, valga la redundancia, como es Mikel Merino. Aquí vemos el momento de la celebración del golazo que marcó Mikel Merino en la prórroga ante Alemania en el 118, un golazo que, bueno, va a ser recordado yo creo por mucho tiempo por los españoles. Y en Marca, David Medina comentó antes de ese partido que Mikel Merino sigue siendo objetivo para el centro del campo del Atlético de Madrid, y que, de hecho, dice el periodista, la operación se podría mover en torno a los 30 millones de euros. Estaba hablando en el artículo de David Medina del precio que ronda Lenormand, unos 30, del precio que puede llegar a rondar el fichaje de Janko, también otros 30, y por esas cifras se podría mover el fichaje de Mikel Merino. Recordemos, el centrocampista tiene contrato con la Real hasta 2025, es decir, solo le queda un año de contrato, así que o renueva con la Real o creo que el club vasco va a tener que estar obligado a venderlo si quiere sacar algo de dinero, porque ya el año que viene saldría como agente libre, y es ahí por lo que pues las pretensiones no serían demasiado altas. Quizás muchos medios y periodistas dicen entre los 25 o 30 millones, así que por esas cifras dice el propio de Medina que se podría mover un posible fichaje de Mikel Merino por parte del Atlético de Madrid, que sigue siendo objetivo para ese centro del campo. Ya hablamos de esta noticia hace varias semanas, del interés de la Roma por Rodrigo Riquelme, y es algo que parece que se ha reactivado en los últimos días. Según informó primero Jesús Colinas, la Roma primero va a fichar a Chiesa, que va a salir de la Juve y está muy interesada la Roma y va a intentar su fichaje. Y claro, parece que lo de Chiesa puede salir más barato de lo que podía parecer en un principio para la Roma, y es por ello que, además de Chiesa, podrían ir después a por Rodrigo Riquelme. Después de ese fichaje de Chiesa, dice el periodista, van a tantear al futbolista, planean ofrecer 20 millones de euros al Atlético de Madrid, y al jugador le planean también duplicar el sueldo en este caso, aunque ya en su momento se dijo y se sigue manteniendo, el Atlético de Madrid va a pedir 30 millones de euros. También en Italia, en el Corriere dello Sport, han dicho que se mantienen o se van a mantener las conversaciones entre Atlético de Madrid y Roma por Rodrigo Riquelme. Y aquí también entra un poco
las informaciones cruzadas, ¿no?, entre España e Italia, porque en Italia, en ese medio, en el Corriere dello Sport, han dicho que el futbolista estaría dispuesto a irse a la Roma, pero aquí en España todo lo contrario. En el Mundo Deportivo decían que Riquelme quiere quedarse en el Atlético de Madrid. El propio Riquelme ha hablado en el magazine de Majadahonda, en la presentación de su nuevo campus, y esto es lo que ha dicho Riquelme: todo lo que me está tocando vivir, tener la suerte de hacerlo en el Atlético de Madrid, donde yo me he criado, es un motivo de orgullo. Es cierto que no me conformo con lo que he hecho y creo que puedo dar mucho más, pero creo que como primer año está bien. Así que, bueno, no habla de su futuro ni mucho menos Riquelme, pero yo creo que por estas palabras, y siendo canterano del Atleti, la sensación mía es que él pues prefiere quedarse en el Atlético de Madrid. Pero bueno, si es verdad esta información de Italia que le duplican el sueldo, no, bueno, nunca se sabe con los futbolistas. De momento va a seguir siendo importante para Simeone. Yo creo que en esa unidad B en la que se mueven diversos futbolistas, y creo que es un buen jugador revulsivo de hacer plantilla para el Atlético de Madrid. Aún así, el interés de la Roma va a seguir estando vigente para lo que queda de mercado, y ya después de hacer a Chiesa, de hacerse el fichaje de Chiesa, quizás vayan directamente a por Rodrigo Riquelme. Como hemos dicho antes, el Atleti va a pedir pues esos 30 millones de euros. Otro carrilero izquierdo, lateral izquierdo, que también interesa a la Serie A Italia, es Javi Galán. Y es que, bueno, no se ha sabido mucho de Javi Galán desde este final de temporada. Después de esa cesión a la Real Sociedad, va a volver a la disciplina del Atlético de Madrid. Se habló en su día de que se podía incluir a Javi Galán en esa operación por Robin Lenormand. No va a ser así finalmente, aunque el mercado es largo y quizás la Real vuelva a interesarse en Javi Galán, aunque parece que tienen hecho el fichaje de Sergio Gómez, que es otro lateral izquierdo, aunque también puede actuar como interior o como extremo. Y bueno, también en España el otro día hablamos de ese interés del Getafe en obtener una cesión o incluso el fichaje de Javi Galán. Sin embargo, puede llegar también interés de otros equipos extranjeros. En Corriere dello Sport han dicho que la Lazio está muy interesada en Javi Galán y que baraja presentar una oferta de en torno a los 5 o 7 millones de euros. Es una opción bastante seria para la Lazio, dicen, después de que se le complicasen los fichajes de otros laterales izquierdos como Cabal o Tavares. De hecho, en el mismo medio dicen que ya han iniciado conversaciones con el propio futbolista, con el entorno del futbolista, así que otra vía que se puede abrir para Javi Galán, más allá de la del Getafe, que interesa mucho el lateral izquierdo, o veremos a ver si la Real Sociedad también vuelve a estar interesada en Javi Galán. Lo que también parece claro es que es un futbolista que no cuenta demasiado para Diego Pablo Simeone, y que sacar algo de dinero por él también puede ser muy beneficioso para el Atlético de Madrid, aunque habiéndole costado al Atleti el año pasado 5 millones más Manu Sánchez al Celta de Vigo, no sé si esos 5 o 7 millones serían insuficientes y el Atleti va a pedir más por un lateral izquierdo que, bueno, en España tiene buen cartel, lo ha hecho bien en ciertos equipos, aunque en el Atlético de Madrid creo que no se ha terminado de adaptar del todo al nivel de exigencia que tiene este club. Así que veremos a ver qué ocurre con Javi Galán. Y bueno, antes de continuar con más noticias, si os está gustando este vídeo, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de Padres e Hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. El tema de Javi Galán es una incógnita, también el tema de Moldovan y de el portero suplente de Jan Oblak para la próxima temporada. Según ha informado Enas Sergio Picos, el plan del Atlético de Madrid es seguir contando con Moldovan como portero suplente, pero el club entendería su postura si solicita una salida. El propio Moldovan ya dejó claro en una entrevista que su intención, si sigue sin jugar en el Atleti, es salir en este mercado de verano o incluso en el mercado de invierno, y en caso de que se reúna Moldovan con el club y le pida salir al Atlético de Madrid, pues el Atleti buscaría un portero solvente, dice Enas, por un valor similar a lo que intentarían ingresar por Moldovan. Y han puesto encima de la mesa el nombre de David Soria. Es un nombre que ya se comentó en su día, de hecho en relevo dijeron que era uno de los principales objetivos del Atlético de Madrid para la portería. Y es verdad que, bueno, creo que es un portero bastante importante para el Getafe, ha sido titularísimo en las últimas temporadas y existe la posibilidad de que el Getafe no esté abierto a facilitar la salida de David Soria, y es por ello que el Atlético de Madrid tiene la baza de que hay varios jugadores que interesan al Getafe, podrían salir cedidos. Es el caso, como hemos dicho antes, de Javi Galán, Salim El Jebari, también el otro día se comentaba que el Getafe había pedido su sucesión, Carlos Martín, Giuliano Simeone, que es verdad que parece Giuliano se va a ir al Alavés finalmente, va a volver al Alavés, así que veremos a ver primero si sale Moldovan del Atlético de Madrid, y una vez que salga el portero rumano, si el Atleti va por David Soria o va por otro portero. Si finalmente va por David Soria, si otros jugadores del Atleti entran en la operación como una cesión para el Getafe. Hemos hablado antes de Salim, justamente para el Getafe. No ha sido convocado finalmente el futbolista marroquí con su selección con Marruecos para los Juegos Olímpicos, por lo que
es muy posible que la pretemporada la haga completa con el primer equipo del Atlético de Madrid. Además de Salim, se van a unir a él, obviamente, Carlos Martín, que vuelve de esa cesión del Mirandés, y también Javi Serrano, según han informado en AS, también vuelve de la cesión del Sturm Graz. Hará la pretemporada con el primer equipo del Atleti. Veremos a ver si convence o no a Diego Pablo Simeone, pero yo creo que el Atleti, obviamente, debe ir a por un 5 mucho más contrastado que Javi Serrano, así que yo creo que apunta más a una cesión el canterano del Atlético de Madrid. Así que bueno, la pretemporada va a estar llena de nombres jóvenes, ya que muchos de los futbolistas en activo del Atleti se han ido con sus selecciones o a la Copa América o a la Eurocopa y van a volver más tarde por esas vacaciones. También parece que en esa pretemporada va a estar Mollejo, aunque veremos a ver si dura mucho en el Atlético de Madrid, porque según ha informado en el periódico de Aragón Santiago Valero, al Zaragoza le gustaría seguir contando con Mollejo. Y Mollejo es partidario de volver al Zaragoza, pero eso sí, no como cedido, sino ya como propiedad del club aragonés. Mollejo parece que quiere desvincularse del Atleti de manera ya definitiva, rescindir su contrato, ser agente libre y una vez que se haga oficial que sea agente libre, fichar con un contrato largo por el Real Zaragoza. Aunque es verdad que, según informa este medio, el desenlace no se espera hasta agosto porque es una operación bastante complicada. Le quedan 2 años aún de contrato a Mollejo con el Atlético de Madrid y el propio futbolista está citado, como he dicho antes, para empezar la pretemporada con el Atleti el 11 de julio. Así que, bueno, parece que va a haber reuniones entre el Atlético de Madrid y el propio Mollejo. Y si Mollejo pide salir, veremos a ver si es a través de esa rescisión de contrato ya aparece como futbolista en propiedad del Zaragoza o si se le espera otra cesión más a un Mollejo que de momento no ha terminado de explotar del todo. Creo que es un buen futbolista, pero personalmente no sé si dará el nivel para el primer equipo del Atleti, así que quizás lo mejor para todas las partes sería que se marche otra vez al Zaragoza. Hablando de canteranos del Atleti, ya hemos dicho antes de otros jugadores que van a estar la pretemporada con el Atleti, pero también noticia un poco también sorpresiva, según Marca, según Pablo Egea, Jano Monserrate y Omar Llané también van a hacer la pretemporada con el primer equipo del Atlético de Madrid. Son 2 jugadores importantísimos para el juvenil del Atlético de Madrid, el juvenil que esta pasada temporada ha estado entrenado por Fernando Torres y de hecho ya se informó también en su día que los dos van a ascender al Atlético de Madrid B. Se les espera también como futbolistas importantes en Primera Real Federación, pero también paso muy importante, Jano Monserrate y Omar Llané van a hacer la pretemporada, parece, según Marca, con Diego Pablo Simeone, con el primer equipo del Atlético de Madrid ante todas las bajas que hay, por los jugadores que han ido con sus selecciones. No van a ser ni Jano Monserrate ni Omar Llané, ni mucho menos las dos únicas incorporaciones para el Atlético de Madrid B. Ya se hizo oficial el fichaje de Carlos Jiménez, lateral derecho procedente del Levante, y también, últimas noticias de las últimas horas, Joaquín González es oficialmente nuevo futbolista del Atlético de Madrid B. Ha llegado ya procedente del Atlético sanluqueño, firma hasta 2026, es un centrocampista, viene para reforzar el centro del campo del Atleti, así que toda la suerte del mundo para Joaquín González en esta nueva etapa y esperemos que sea un futbolista importante para el Atlético de Madrid B de Fernando Torres. También hay movimiento en el Atlético de Madrid femenino, como no, porque ha habido muchísimas futbolistas que se marchan del club y el Atleti ya ha hecho oficial el fichaje de Fiamma Benítez, era un secreto a voces, llega como agente libre procedente del Valencia, firma hasta 2027, una muy buena futbolista ya internacional con España, de hecho se ha hecho he visto un gráfico en el que se compara bastante con Aitana Bonmatí. Dicen que es una de las futbolistas más similares a Aitana Bonmatí en el fútbol español, así que creo que puede ser un muy buen fichaje el de Fiamma Benítez por el Atleti. Y movimiento sorpresa, el que vemos también a la derecha, Lucía Moral, Wifi, se marcha cedida al Sevilla femenino. A mí me ha cogido por sorpresa, no había escuchado ningún rumor de esa posible cesión de Lucía Moral, así que también mucha suerte a Lucía y que lo haga bien en el Sevilla para que la próxima temporada vuelva más rodada al Atlético de Madrid. Es una futbolista muy joven y oye, tener minutos también puede ser muy beneficioso para ella y para su posible andadura futura en el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid femenino que también ya sabe quién va a ser su rival en la semifinal de la ronda 1 de la previa de la Champions League femenina. Se va a enfrentar al Rosenborg el 4 de septiembre. En la otra semifinal va a estar el Arsenal y el Rangers, es decir, si el Atleti gana al Rosenborg, se enfrentaría o al Arsenal o al Rangers, así que no es un camino ni mucho menos fácil el del Atleti para volver a la máxima competición europea del fútbol femenino, así que todos apoyar al Atlético femenino primero ante el Rosenborg y luego veremos a ver, ojalá que pase en esa final de la ronda 1, aunque después también, si gana esa ronda 1, se tendrá que enfrentar a otro equipo en la ronda 2, así que, como digo, camino bastante tortuoso para volver a la Champions League femenina por parte del Atlético de Madrid femenino. Vamos también, nos gusta hacer en estos mercados de fichajes, hacer repaso de los internacionales. Hemos hablado antes de España, con eso de Mikel Merino, de Lenormand, también lo de Álvaro Morata. También hemos hablado de Joao Félix antes, con ese penalti fallado con Portugal, pero hay muchos otros futbolistas del Atleti que han competido con sus selecciones en partidos ya importantísimos. Vemos a la izquierda a Rodrigo de Paul, tanto él como Nahuel Molina fueron titulares el otro día con Argentina, en el Argentina 1, Ecuador 1, aunque Argentina pasó por penaltis ante Ecuador. Se van a enfrentar a Canadá en las semifinales de la Copa América.
Griezmann, lo vemos en pantalla también, fue titular ante Portugal en ese empate a 0 que también Francia ganó por penalti. Se va a enfrentar a España en las semifinales de la Eurocopa. Un Griezmann que vuelve a estar bastante gris, no está siendo su torneo, ni mucho menos. Se le nota muy cansado, física, mentalmente. Así que, bueno, veremos a ver si vuelve a su mejor nivel ya para la próxima temporada, pero también está siendo motivo de cierta preocupación entre varios aficionados del Atlético de Madrid. Y vemos a la derecha a José María Jiménez porque anoche Uruguay pasó de ronda, se enfrentará en semifinales a Colombia tras pasar ante Brasil en un empate a 0, aunque por penaltis también Jiménez volvió a pasar o pasó en este caso con Uruguay. Fue suplente, Jiménez entró en el 33 por lesión de Araujo, es decir que veremos a ver si se hace ya con el puesto definitivo con Uruguay en esta Copa América, pero en la mala noticia de ese partido Jiménez falló un penalti y es algo que casi que viene siendo habitual en los futbolistas del Atleti, ¿no? Yo cada vez que veo una tanda de penaltis, al jugador que pertenece al Atleti, o que incluso jugadores que han sonado para el Atleti en su día, fallan su penalti. Y es algo que casi parece, pues, algo surrealista. Esa mala suerte, Jiménez falló su penalti con Uruguay, pero a pesar de ello, Uruguay pasó de ronda, como digo, y se enfrentará a Colombia en las semifinales. Así que, oye, son todos estos futbolistas los que se mantienen vivos con sus selecciones en Eurocopa y en Copa América. Y vamos a cerrar este episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid con una importante noticia en cuanto a la economía del club, y es que, según ha informado en Voz Populi Joaquín Hernández Rader, el fondo Ares, que ya sabéis tiene bastante porcentaje de acciones del Atlético de Madrid, este fondo estadounidense, ha emitido una deuda hasta 2029 para financiar ciertos activos del Atlético de Madrid. De hecho, han lanzado bonos valorados en 100 millones de euros y el fondo Ares le ha prometido a sus inversores un retorno global de esas acciones del 5,9% en 2029. Es decir, que el fondo Ares confía de pleno en pues la situación económica actual del Atlético de Madrid. Ya el propio fondo Ares fue muy importante en las dos últimas ampliaciones de capital, la que se dio en 2020 de 21 y esta última, que se ha dado este mercado de verano de en torno a los 70 millones, así que confía plenamente, como digo, el fondo Ares para hasta endeudarse, porque saben que puede tener pues un beneficio dentro de unos años. Así que importante noticia en cuanto a la economía del Atlético de Madrid, un fondo Ares que, por cierto, Voz Populi vuelve a insistir en que tiene una opción preferencial para comprar el Atlético de Madrid una vez que ya se venda definitivamente, que es algo que ya se viene hablando mucho, que en 2026 puede dejar de pertenecer ya a Gilmarín. Así que con esta noticia económica del Atleti cerramos este episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Un episodio 17 con noticias importantes, sobre todo eso de Morata, lo de Álvaro Morata y su posible fichaje por el Milan, esa insistencia de Ibrahimovic en su fichaje para la entrada del equipo italiano. Esas palabras de Morata, últimas palabras en el desmarque en Deportes 4, que yo creo que también son muy importantes. Las negociaciones entre Atlético de Madrid y Feyenoord por Janko, que se parece que se pueden acelerar. Veremos a ver si hay noticias nuevas esta próxima semana. Lo de Joao Félix y su futuro incierto en el Atlético de Madrid. El posible precio de Mikel Merino de en torno a los 30 millones, según ha informado Marca. También el interés en David Soria para la portería si se va a Moldovan. Lo de Javi Galán y el interés también del Alacho en el lateral izquierdo. Y otros muchos nombres que hemos comentado, como Riquelme, como Samu Morodion, etcétera, etcétera. Así que nada, os damos las gracias por haber visto este vídeo. Y bueno, nos podéis dejar en comentarios qué os ha parecido, qué opináis sobre todo del tema de Morata. Ya sabemos que, bueno, también es motivo de enfado que de tantas vueltas, pero bueno, es lo que hay, es lo que ha hecho Álvaro Morata. También qué opináis del tema de Janko, de Javi Galán, de David Soria, etcétera, etcétera. Dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitter, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.